Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Oye, José Luis, estás hablando de un año en 1863 donde todavía teníamos en el rostro las heridas de una guerra fratricida, un México dividido, un México todavía violentado. Si bien es cierto, con la victoria y los laureles puestos sobre la cabeza por el 5 de mayo, pero también con un desánimo certero por la muerte de Zaragoza y por una cuestión de confrontación inevitable, que sentíamos que teníamos encima a un gigante que nos iba de alguna manera a asediar y a apabullar en las mentes más pesimistas. Y por eso también, además de esto, que materialmente se hizo a favor de la ciudad, militarmente fortificándose, se dispusieron también de las estrategias militares por el conocimiento de grandes generales juaristas. Estás hablando de Berriozábal, de Felipe Berriozábal, de Miguel Negrete, del propio Porfirio Díaz. Porfirio Díaz que aparece por todos lados en la historia de Puebla. Pero a quien también se le debe en gran parte tanto 5 de mayo como sitio de Puebla como retoma de la ciudad en 1867. Sí, claro. A Tomás Ojaran y a Luis Hilardi. Y en todo este prestigio, de alguna manera también obliga a los propios franceses a replantear su estrategia militar, porque se nombra a un nuevo encargado de la estrategia para efectos de asediar a Puebla, que era Elías Forey. ¿Cómo se dio esta evolución y cómo en el empeño de los franceses, pues que podría ser de alguna forma de su orgullo herido, pero también cuasi obsesivo por poder conquistar a Puebla de una manera contundente? ¿Y qué pasó ahí? Cuéntanos. Bueno, es que también a partir de lo del sitio de Puebla uno puede darse cuenta que la historia de Puebla también se vincula con la historia mundial. De la patria y mundial, sí. Porque el interés de Napoleón por México. Por derribar a Juárez, ¿no? Surge también de su experiencia de la juventud, porque él en algún punto llegó a ofrecer en su juventud construir un canal por Guatemala y quiso adquirir las Islas Galápagos. O sea, tenía mucho interés en América y cuando llegaron algunos partidarios conservadores a ofrecerle la corona de México, bueno, al proyecto de un imperio como José María Hidalgo. Oye, pero aparte tener un bastión también muy claro de asedio y de acosamiento hacia el norte para los Estados Unidos. Esta era una puerta de entrada natural. Y Estados Unidos no quería que estuvieran por acá los franceses. Pero tampoco ayudaron mucho, ¿eh? Bueno, sí, no. Exacto, también tenía esa ambición. No nos ayudaron. No ayudaron nada, más bien. Pero eso, también tenían esa ambición de quería contener el avance de los Estados Unidos, porque también, como tenía la cultura, Napoleón pensaba que en México, bueno, en América Latina, podía haber una continuidad de su cultura, de la cultura francesa, entonces quería evitar el avance de los Estados Unidos y por eso también tenía mucho empeño y mucho interés en consolidar un gobierno monárquico, y por eso cuando los conservadores imperialistas lo propusieron ya desde 1857, poco a poco, cuando a través de que José María Hidalgo se le acercó a Eugenia de Montijo, su esposa, para irlo convenciendo. Entonces poco a poco él fue convencido de que podía tener una posibilidad de invadir México, y él, cuando pensó que por la superioridad de sus armas, porque tenía una experiencia militar muy amplia el ejército francés, habían conquistado Argelia en 1830, Crimea en 1857, incluso hasta lo que ahorita es Vietnam, durante 1857. Es una experiencia muy amplia que tenía el ejército francés, y por lo tanto pensaron que iba a ser tan fácil conquistar a México, incluso dijeron, con 3,000 hombres podemos hacerlo, no va a ser necesario. Y cuando pasó el 5 de mayo fue una hecatombe muy, muy crítica, que cuando él recibió, el 15 de junio, el día que recibió el parte del 5 de mayo, él mismo dijo, a ver, esto va a ser una empresa muy seria. Entonces, personalmente se encargó desde cosas tan simples como el vestuario, la alimentación, hizo caso a sus asesores militares para realmente planear cómo conquistar Puebla, cómo hacerlo, porque pues era una afrenta. Incluso muchos críticos de la prensa, de su gobierno, que decían, es que no es posible, como que ¿por qué vamos a prestar atención a México cuando hay muchas cosas importantes que prestarle aquí en Francia? Cuando se enteraron la noticia, muchos de esos diarios dijeron, no, ¿cómo es posible que perdimos en Puebla? Hay que tomar Puebla. Sí, era una afrenta, era una burla. Una burla. Les dolió el honor. Sí. Oye, ¿y por qué Elías Forey? Porque tenía
un poco fama de desalmado y un poco fama también de gran estratega militar. Bueno, es que era él también haciendo para reconocer que pues, se equivocó en su planeación, necesitaba un chivo expiatorio, entonces el chivo expiatorio fue el conde de Lorenzés. Fue el conde de Lorenzés que dijo, pues, lo siento. Bueno, también Lorenzés en el 5 de mayo fue muy precipitada su... ¿Lo regresaron a Francia? Lo regresaron a Francia, todavía se quedó unos meses más hasta esperar la llegada de Forey, que Forey pues también todos estos militares que tenían experiencia en Europa, en otros tipos de intervenciones, entonces sobre todo pues en la guerra de Crimea, que básicamente también las estrategias que usaron en esa guerra de Crimea también les intentaron aplicar acá con ese armamento militar muy poderoso que estuvo bombardeando Puebla durante 62 días, entonces tenían mucha experiencia en los asedios, en cómo contener y derrotar a estos tipos de es que ahí eso es muy interesante y vamos a lo que seguramente va a plantear más adelante Luzaida. O sea, verdaderamente el poderío militar, el poderío de fuego que tenía Francia dejó una Puebla derruida, dejó una Puebla verdaderamente en ruinas después del sitio. Pero bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Eso ya viene hasta el final. Bueno, sí, porque estamos a principios entonces de 1863, ya está Forey en México, llega más o menos en esos días. ¿Sí? Así es. Ok. Esos días. Y avanzan, ¿salen de Orizaba o de dónde salen? ¿De Orizaba, sí? Para llegar al Cerro de San Juan, o sea, el Cerro de la Paz, ¿correcto? Sí. Correcto. De hecho, pero digamos, llegaron desde diciembre, empezaron a desembarcar desde diciembre, enero, pero el trayecto no era tan complicado. El asunto era que era un ejército muy amplio, de al menos 28,000 hombres. Para poderlos organizar, para poderlos acampar. Y la legión extranjera, ¿no? La famosa legión extranjera. Muy temida. Y ahí luego hablaremos de Camarón, Veracruz, que es otro tema importante, pero bueno. Entonces, llegan y se establecen en el Cerro de la Paz, bueno, en el Cerro entonces de San Juan, y empiezan a analizar, supongo, sus posibilidades de ataque y deciden iniciarlas contra San Javier, ¿correcto? Que era el fuerte de Iturbide, y pensaban que si entraban por ahí, pues la ciudad se iba a rendir, y empezaron a construir trincheras. Pero a ver, tú sabes muy bien de este tema. ¿Cómo avanzan desde el Cerro de San Juan hacia San Javier? Imagínense que tendrían que avanzar, para términos prácticos, hoy toda la avenida Juárez. Toda la Juárez, sí. Que no había nada. Desde el cielo hasta San Javier, hasta el Paseo Bravo. Sí. Así es. Que cuando llegaron, por ahí del 17 de marzo, un cañón desde el fuerte de Guadalupe avisó que había llegado el ejército francés. Entonces, el ejército francés por ahí estuvo analizando cuál era la mejor zona para atacar la ciudad. Incluso, de hecho, construyó algunas trincheras por el fuerte de... los fuertes de Guadalupe, y al sur por los fuertes de Teotihuacán y ¿Cómo eran esas Carmen. trincheras? Eran trincheras que se hacían como zanjas. Como zanjas, que también se ponían especie de parapetos, costales, para que no eran más como para que ellos pudieran colocarse y ir colocando su artillería. Pero pues esas trincheras fueron rápidamente vencidas desde la artillería de estos fuertes. Okay. Entonces, al contemplar que no podían hacer lo mismo que hizo Lorenzés, que Lorenzés hizo atacar por el punto fuerte, que era el punto fuerte de la ciudad, vaya la redundancia del fuerte. Sí, van a volver a perder, iban a volver por Guadalupe, entonces dijo, mejor hay que buscar la zona más débil. Menos protegida. Menos protegida. Y la zona menos protegida era el poniente de la ciudad. Entonces decidió ir estrechando su cerco sobre San Javier y sobre también el fuerte de Morelos, el Parral. Porque ahí era la zona donde podía ver que era más vulnerable la defensa mexicana. Y en su principio, pues sí fue muy vulnerable. Empezó su bombardeo desde el 24 de marzo y ahí las tropas que estaban ahí, que eran las tropas de los batallones de Zacatecas y Guanajuato, estuvieron resistiendo 5 días en intenso bombardeo. Porque no hemos hablado, no se ha mencionado aquí, creo que no se le ha hecho justicia al general Jesús González Ortega, que era el gran estratega zacatecano al frente, digamos, de la estrategia militar también, en la parte, digamos, genérica, digamos, era el gran estratega, ¿no? Sí. El gran defensor de Puebla.